¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, una jornada agradable, un poquito húmeda, al menos aquí en la ciudad de Rosario. Se esperan vientos intensos, por las dudas. Bueno, estamos en vivo, por supuesto, esto sería esta madrugada. Así que ojo con los balcones, las macetas y demás, no aumentemos problemas. Bien. Vamos a tener un programa muy especial sobre el tema de la producción en general y transporte, que son áreas importantísimas a la hora de poner de pie a Argentina. Hay una buena noticia, el hecho de haber bajado la desocupación. Estamos a la del 2016, me parece, Marcos, ¿no? Un 7% llegamos, sí. O sea, se ha recuperado el 80% de los trabajos, del trabajo pandemia, así que eso es una buena noticia. Si la política se pone de acuerdo, cuántas posibilidades que tiene nuestra bendita patria. Mañana es un día especial. 24 de marzo, 46 años de aquel fatídico hecho en donde los argentinos, creo, hemos aprendido y por eso decimos nunca más. Debiese ser un día de festejo democrático de toda la civilidad, de todos los partidos políticos. Me parece que mañana va a ser un día de disidencias, al menos en la coalición gobernante. 2 actos por lo menos. Bien. Marcos Marcelo Vamos Pereira. A su vestimenta, sí, señora, cómo no. si le parece. Sí. Usted la viste Si supieras vida mía, Pedorrego 911, 341-542-83-48. Ya me parece que eso es otoñal. A futuro, claro, ya va a futuro. Ya estamos en el otoño, pero con temperaturas todavía no tan otoñales, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿y por afuera de su cabecita? Sí, mi cabecita. Hoy recontra húmeda mi cabecita, pero bueno, igual está a cargo de... Cecilia y Patricia, 341-635-08-63. Muy bien. Creo que está nuestro interlocutor en línea. Si el dire me da la señal, lo vamos presentando. ¿Está? ¿Sí? Bueno. ¿Todavía no? No sé. Bueno. Vamos, como les decía, a trabajar sobre, sobre producción. Usted hablaba de un vientito, pero me parece que va a venir algo de tormenta también, que está ingresando desde la zona suroeste, así subiendo. Todavía no ha ingresado a la provincia de Santa Fe, pero pues vamos a tener esa tormenta, esa lluvia seguramente en la ciudad de Rosario en 4 o 5 horas. Bueno, yo lo veo a nuestro interlocutor, a nuestro entrevistado, así que lo presentamos, Marcos, por favor. Es el doctor José Ignacio de Mendiguren, presidente del BICE, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, Sociedad Anónima, desde enero de 2020. Es empresario industrial, abogado y escribano. Fue el primer ministro de la Producción de la Nación en 2002. Lo subrayo eso, no es menor ser el primer ministro de Producción de Argentina. Director del Banco de la Nación Argentina, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. En el sector gremial empresario presidió la Unión Industrial Argentina, la UIA, en 2 periodos, además de ocupar en otros los cargos de vicepresidente, secretario general y miembro del Comité Ejecutivo y de su Junta Directiva. En el ámbito privado se dedicó a los sectores textil y calzado, destacándose en la fabricación de tejidos industriales, la creación de la empresa Conilio y su trabajo con licencias de marcas internacionales como Nike, Wrangler, Guess, Calvin Klein y Fiorucci. Libro que está presentando 2001-2021, la historia no contada de la gran crisis, cómo acordar un camino para el desarrollo argentino. Es un libro. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? La verdad que sí. Me toca, por suerte, estar en un sector que, a pesar de todos los inconvenientes que estamos viendo, sobre todo más en los medios y en la realidad, le está yendo bien. Estamos creciendo la industria en particular, ya un 15% promedio previo a la pandemia. Los créditos que estamos otorgando, ya el 75% son para cambiar la matriz productiva, es decir, que las pymes que están invirtiendo y tomando los créditos están ya pensando en la post-crisis, digamos, ¿no? Claro. Y además, lo que tenemos con el sector agropecuario, a pesar, de los inconvenientes
de estos días, que yo la verdad los considero un poquito exagerados, ¿no? Porque cuando yo soy productor agropecuario, María, pero acabo de venir de Expoagro la semana pasada, y bueno, son hechos, no palabras, y dicho por La Nación y por Clarín, que son los dos motores de la feria, fue récord de asistencia, fue récord de inversión, 1.500 millones de dólares de inversión. El sistema maquinaria agrícola está toda vendida por este año la producción. El sector nuestro, el sector público, financiero, primero fue uno de los principales promotores de la feria. El principal impulsor fue YPF Agro, Banco Nación, Banco Provincia. Entre todo el sistema, el último año, María, 700.000 millones de pesos a tasas preferenciales al sector agropecuario, precisamente para que pueda invertir. Desde nuestros bancos, con las tarjetas de Banco Provincia, Banco Nación, se financiaron más de 130.000 millones de pesos en la feria a un año, o 365 días, por supuesto, a una tasa del 29% para poder financiar todos los insumos para la próxima cosecha fina. Así que bueno. Uno se pregunta, doctor Mendiburu, y con su experiencia, yo subrayaba que usted fue nuestro primer, digo de los argentinos, nuestro primer ministro de la producción, un país que es tan productivo, con tantas cadenas de valor, con el campo como la columna vertebral del desarrollo de nuestro país. Y uno se pregunta, ¿qué nos pasa? ¿Por qué todas esas potencialidades nos cuesta tanto, digamos, aprovecharlas en el mejor de los sentidos? Bueno, yo coincido, la verdad que me revela esto, porque no puedo creer cómo caigamos en los mismos problemas siempre. Y ya que mencionaba aquella gestión del 2002, que lo gestionó, yo escribí ahora este libro, es un libro que justamente se cumplían los 20 años, ¿no? De la peor crisis social, política. Le voy a pedir que lo corra para... Ahí está, perfecto. Bueno, ¿qué dice esto, no? La historia no contada de la gran crisis, pero sobre todo, lo más importante, cómo acordar un camino para el desarrollo argentino. Es decir, utilizar esa crisis como enseñanza positiva de lo que tenemos que encarar. Y vos fijate que esa crisis fue terrible porque se rompió todo. Decretamos el peor default de la historia de la humanidad. 18 monedas circulaban en la Argentina. Estaba el club del trueque, los bancos cerrados. Bueno, desde la política, que se vayan todos. 5 presidentes en 10 días. Inimaginable semejante crisis. Sí. Pero ¿cómo se salió? Algo que fue muy importante, que la política, hablo la política con mayúsculas, el peronismo y el radicalismo, dejaron atrás viejas antinomias, preocupados por esa realidad, miraron el futuro y decidieron gobernar juntos. Allí Duhalde, Alfonsín, los dos me ofrecieron simultáneamente. Yo era presidente de la Unión Industrial Argentina, ocupar ese ministerio que estaban creando. Y gracias a ese acuerdo político, después cada partido seguiría su camino. Pero para salir de la crisis, una crisis inédita, que no había manual para ir a consultar, el acuerdo político fue clave. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, que gracias a los pequeños, medianos, productores del campo, de la industria, de los servicios. Argentina se puso en marcha en un año. En el primer año de la crisis, 2002, generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial, contra todos los pronósticos trágicos que habían, desalentando a los argentinos. Cuando empezamos a crecer, nos decían, es el rebote del gato muerto. Sí. Como seguíamos creciendo, nos decían,
es un veranito. Como seguíamos creciendo, hablaban que era el viento de cola. Bueno, María, ese viento duró hasta el 2011 y pasamos de la peor crisis social, política y económica al periodo de crecimiento más largo de la historia argentina, que fue 2002-2011. Entonces, por supuesto que tengo esperanza, pero tengo esperanza no porque me lo han contado, sino porque lo hemos hecho. Ese emprendedurismo está, esa capacidad de producción de la Argentina en la industria, en el campo, en los servicios también, está. ¿Qué nos está haciendo falta? Un acuerdo político. Claro. Ahora, que... doctor, la sensación que yo tengo personalmente, me gustaría conocer su opinión, es que con Grieta, de la manera que está instalada, es imposible avanzar. Y analizo que las coaliciones, tanto la de gobierno como la opositora, están atravesadas por estamos en contra de, pero no con políticas hacia. Es decir, y me parece que también la sociedad, o una parte, no toda, una parte de la sociedad también está allí. Es decir, lo escuchaba a Cornejo con un discurso buenísimo al senador Cornejo el otro día diciendo, si fuimos capaces de acordar para que el fondo, bueno, para las políticas, para el acuerdo del fondo, ¿por qué no podemos acordar otras políticas? Y sobre el pucho, valga la redundancia, me imagino que va a ser muy difícil porque el electorado, tanto de Cornejo como de el presidente, como de la vicepresidenta, están en las antípodas, están enojados. No, yo me alegro de escuchar eso de Cornejo, porque a veces lo he visto con actitudes distintas. Pero yo creo que en la política, yo tuve 8 años de legislador, conozco mucho a todo un grupo de políticos que empezaron a ejercer la política en democracia, que tienen futuro en la política, a ambos lados de la grieta, que saben que es de no acordar, yo no digo todo, pero sí la agenda del crecimiento, cómo ahora juntos arreglamos el tema inflacionario, cómo juntos planificamos una agenda, porque con el fondo quisimos tomar 4 años de plazo, nada más. Sí. Pero sí, el tema es qué vamos a hacer esos 4 años. Pero si en esos 4 años, como se hizo en el 2002, se apunta a cambiar la matriz productiva, a liberar la energía productiva de la Argentina, creo que vamos a generar los dólares suficientes para no caer nunca más en esta crisis sistemática. Ahora, si no hacemos, María, doctor, ganamos 4 años, nada más. Claro, pero doctor, usted que conoce los dos lados del mostrador, conoce lo que le pasa a una industrial, tengo entendido que también tuvo momentos de vacas flacas, yo no sé si se fundió o no, pero que no la pasó bien, recuerdo algunas épocas, es decir, conoce qué pasa por este lado, conoce la cuestión política, conoce la cuestión parlamentaria. ¿Qué nos pasa a los argentinos que con la potencialidad que tenemos de país no podemos avanzar? ¿Dónde está la piedra en el zapato? 2 cosas, ¿no? Primero, que lamentablemente los argentinos no podemos anticiparnos a las crisis. Parecería que tienen que venir y de la crisis salir la solución. Segundo, que si no tenemos claro el problema central de la Argentina, vivimos discutiendo que no es lo importante. Es decir, ¿cuál es el problema central de la Argentina? El modelo productivo. Tenemos un modelo productivo primarizado de cuando en la Argentina había 4 millones de argentinos, que indudablemente hoy no cierra. Hoy Argentina le vende al mundo lo que vale poco, le compra al mundo lo que vale mucho. Es decir, Argentina exporta a $400 promedio la tonelada e importa a $1.600 la tonelada. No hay que ser economista. Un perito mercantil se da cuenta que los números grandes de la Argentina no cierran. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es el camino del desarrollo, agregar valor. Hoy el 85% del trigo que cortamos lo exportamos a granel, a $250 la tonelada. Ya en harina dobla el precio.
en pastas y galletitas lo quintuplica. Lo mismo va a hablar de la soja, del maíz. Hoy Argentina, con este modelo primarizado, mentira que alimentamos a los ciudadanos del mundo. Alimentamos los animales del mundo. Claro. Para que en esos países de origen transformen ese maíz en proteína, ese maíz en leche, ese maíz en biocombustible. Bueno, este es el tema decisivo que hay que encarar a partir del cierre de esta negociación. Está en el Congreso una ley agroalimentaria que la hizo la oposición, el oficialismo, toda la cadena, que básicamente premia esto, el valor agregado, da seguridad fiscal a lo que agreguemos de producción y lleva las exportaciones argentinas a 100.000 millones de dólares. Este es el único camino. María, en minería está todo por hacerse. Tenemos la misma cordillera que Chile y exportamos el 10% de lo que exporta Chile. Tenemos un caladero de pesca extraordinario, de los más importantes del mundo, y exportamos solamente 1.600 millones de dólares. Hay una riqueza tan importante como la pampa húmeda. Nos roban los pescados hasta con botes. Sí. Entonces, todo lo que hay para hacer, para que nunca más nos endeudemos, requiere de la unidad del campo nacional, a lo cual hay que convocar a través de cifras y hechos concretos, para que esto también entusiasma. La política ha perdido la épica, ha perdido la capacidad de emocionar, ha perdido los grandes objetivos. Hace 4 años que la política, lo único que estamos discutiendo es la LELAC, la LELIC, el Fondo Monetario, el Club de París, y del crecimiento nunca. Sí. El crecimiento de un país, la generación de riqueza, es el árbol. Todos los derivados financieros que a los argentinos lo tienen entretenido hace años, es la sombra. Y en la Argentina nos encargamos de la sombra, hasta de regar la sombra, y se nos secó el árbol, que es el que genera los dólares. Bueno, estamos en un proceso, gracias a Dios, por eso mi alegría que el campo esté, que la industria esté recuperando, que es, cuando la Argentina estalla, María, estalla por estas 15 manzanas de microcentro, por la especulación financiera, por los derivados financieros. Un país que se trató de premiar a la especulación financiera con tasas del 25 y 27% anual en dólares. Y nos dejó un país quebrado. Bueno, ¿cómo se recupera? A través de la economía real. A través del interior hacia Buenos Aires viene la recuperación. Tuve en Armstrong, récord de maquinaria agrícola, vemos hoy todo el sector industrial de Rosario, que estaba en situaciones difíciles. Yo no digo que ya lo hayamos superado, pero los números es que dimos vuelta a la situación. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, poder consolidar esto, un ataque frontal y de todos a la inflación, y sobre todo que esto llegue a la gente. Por eso todo lo que se ha hecho en turismo esta temporada ha sido muy importante, porque eso sabemos que derrama a todo el interior del país. Doctor, su banco concretamente, ¿qué fusiona? Es decir, lo privado con lo público, ¿cómo trabaja su banco? Sí. No, este es un banco público, un banco de inversión. Yo aspiro que termine mi gestión y lo haya convertido en un banco de desarrollo, como tienen todos los países desarrollados del mundo, Brasil, Alemania, Estados Unidos, Canadá, todos. Y hoy lo que hemos hecho, cuando llegamos al banco, el banco tenía una dirección solamente hacia los grandes proyectos de infraestructura, los corredores viales, las PPP, que bueno, les prestaban a muy pocos. Dimos vuelta a esa estrategia, hoy estamos hacia la pequeña y mediana empresa, financiando precisamente el capital de trabajo, financiando inversiones, financiando exportaciones. Queremos consolidar la exportación de las pequeñas y medianas empresas, tenemos líneas especiales para todo lo que es las pymes exportadoras a Brasil en particular, con un acuerdo que hicimos con el BNDES. Y la verdad
que también tenemos un sector leasing, son herramientas que todas tenemos que aplicar ahora, poder comprar una máquina con un financiamiento muy importante, factoring, que descontamos las ventas que hacen las pymes a largo plazo para anticiparles los pagos. Pero básicamente lo que estamos recuperando un crédito a 7 años, crédito con 2 de plazo, que es un crédito a la inversión que Argentina no tuvo. Por supuesto que, bueno, arrancamos, nos agarraron estas 2 bombas atómicas que fueron primero la pandemia y ahora después la guerra, ¿no? Pero estamos entusiasmados porque el 75% de los créditos que estamos otorgando son todos para el cambio de la matriz productiva, lo que demuestra la confianza que los productores tienen sobre el futuro. No miran los noticieros de Buenos Aires todos los días. El campo hoy está enojado por una medida, pero respondió en escuadro. Esa es la única verdad, ¿no? La verdad. Ahí nadie invierte 1.500 millones de dólares si no tiene confianza en el futuro. Siempre podríamos estar mejor, no cabe duda, ¿no? Si no hay retención. Pero a veces me parece que como hay que sentarse a resolver estos problemas estructurales. Lo peor que yo vería, y no lo veo en el gobierno, que no considera el campo un aliado estratégico. Claro. Si no, no hubiéramos puesto 700.000 millones de pesos, como te decía hoy, en crédito para la inversión agropecuaria. O haber estado en Escuagro con el apoyo total, que nunca se había dado tanto. Bueno, ahora estas medidas no son simpáticas, para mí menos, porque hay que premiar el valor agregado. Estos puntos que se han sacado es una emergencia. También reconozcamos que el mismo gobierno lo puso, en época más que estaban estos 2 puntos para premiar el valor agregado en la soja y el maíz. Pero bueno, lo importante hoy es poderse sentar a hablar. El tema que nos queda hoy, grave, ya se cerró el fondo, es la inflación. Sí. Y esto es un tema de todos. No digamos, cuando veo, sinceramente, un oficialismo tratando de tomar medidas y una oposición tirando piedras, nada más, digo, no es el camino. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de la inflación, no cabe duda que es un tema muy especial, no es una inflación común. Primero, este gobierno asumió con una inflación del gobierno anterior, pues yo creo que tendría que estar colaborando hoy, no enfrentándonos, del 54%. Todavía es récord, sin pandemia y sin guerra. La inflación que se recibió fue el 54%. Este gobierno empezó a funcionar, la llegó al 37%. Después nos estalla la pandemia. Indudablemente había que salir al rescate de las empresas, de los particulares, de la salud. Todos los países del mundo lo hicieron, ¿eh? Fíjate que Estados Unidos, que es una economía estable, cuadruplicó su inflación, por 4, de 1,7 la llevó a 8. Alemania, países estables, sin inflación, la triplicó. Brasil la cuadruplicó, pero ninguno dejó caer su nivel de actividad. En Argentina también hubo que hacer eso. Hoy tendremos 3-4 puntos más de inflación, por eso es probable. Pero la contracara es 37.000 pymes vivas. Esto no es casualidad. Yo soy industrial, textil. Yo acudí al mayor rescate que tenga memoria como industrial de la historia del sector público al sector privado en la crisis. Nos dieron moratoria, nos bajaron las tasas, nos plancharon las tarifas, hasta se nos pagó los sueldos. Nunca hubiéramos soñado pedirlo. Bueno, gracias a eso hemos crecido el 10,5% la economía el año pasado y 15% la industria. En la mitad ahora estamos saliendo de la pandemia. Nos toca la guerra, lamentablemente, lo que está pasando en el mundo. Y justo pega de lleno en los 2 temas más importantes hoy para la inflación de la economía argentina: la canasta alimentaria y la energía, las tarifas. Es una mala suerte terrible. Fíjate, el combustible,
subió, se duplicó el petróleo, el gas de 8 millones, de $8.000 el millón de BTU, se nos va a 60, una cosa de locos. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Pelearnos o sentarnos juntos, todos, a ver cómo resolvemos? Podemos tener una forma inteligente para no perjudicar a la menor cantidad de gente posible, para desacoplar de alguna manera los precios internacionales de los internos. Yo creo que sí, porque si no, lo que hay que decir, señores, queremos el pan en 600 pesos, y creo que nadie lo quiere. Entonces creo que la inflación, primero la recibida, segundo lo que le pasó al mundo, y tercero esta emergencia sobre las materias primas y sobre la energía, que requiere la grandeza de objetivos como tuvo la política en el 2012. Sentarse y poder buscar una solución. Espero que este libro, que todavía no lo leí, lo confieso, deseamos sea también presentado aquí en Rosario, sea digamos, el elemento, el puntapié inicial de ese acuerdo que usted ha vivido en primera persona, en aquella etapa, y que, ¿por qué no?, hoy puede ser un factor clave para volver a protagonizar esa sentada de unidad que tanto necesita Argentina. Es inexplicable, María, que teniendo las posibilidades del negocio, que teniendo la inversión, María, nadie dice que nosotros, cuando hubo acuerdo político en el 2002, cuando hubo otra vez negocios para producir en la Argentina, entre el mes de junio y septiembre hubo en la Argentina 16.500 millones de dólares de desatesoramiento de los argentinos. Que esa plata está también. Entonces yo les pido a la política, a esa nueva generación de la política, tienen esta gran oportunidad de juntarse, salir de la grieta, poner rápido en marcha esta economía real que ya está respondiendo, y yo les aseguro que se van a sorprender. Argentina tiene en poder de los argentinos un PBI entero. Argentina es acreedora del mundo, no deudora del mundo. Entonces hay que pensar de vuelta, hay que repensar la Argentina. Sí. Se lo pido encarecidamente a los jóvenes políticos. Demos vuelta por el camino que entramos, no vamos a salir. Doctor de Mendiguren, un placer, muchas gracias por este rato y de verdad esperemos que pueda presentar su libro aquí en Rosario. Siempre bienvenido. ¿Cómo no? Muchas gracias. Beso grande, hasta luego. Hasta Gracias. luego. Bien, hemos conversado con el doctor José Ignacio de Mendiguren. ¿Vamos a la tanda ahora? Sí, señor. Vamos a la tanda. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lagos 2190. Teléfono 431-4799. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado, de Dragado y Balizamiento, una sola voz en los puertos, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España, las marcas más destacadas, Joyería España, siempre un paso adelante. Joyería España, en España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos, 2663. Estudio de grabación HID, del amigo Eduardo Pedruelo, para solistas y grupos profesionales y amateurs. Hablen con Eduardo, él le hará las pistas a los cantantes. Estudio de grabación HID y su WhatsApp 341-6-418000 en la ciudad de Rosario. Clínica de Estética Propiel,
Dermatología y medicina estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. La doctora María Inés Ramírez está en Salta, 1995. Su WhatsApp 341-261-2703. Y la doctora María Inés Ramírez es la responsable, no destacar, no. Ya va a ser responsable de la tuya también. Ya me va a tocar. La recomiendo enfáticamente, ahora llega el otoño, el invierno, hay que cuidarse la carita. Diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Estamos aquí reunidos festejando la inauguración del pavimento del barrio de La Flores Este. El barrio este yo lo amo, y más ahora que con todo el arreglo que están haciendo, todos estamos muy contentos, felices. Así que ni loca me voy del barrio. Ya es muy bueno para el barrio. Se hicieron lo que es la repavimentación de las calles, cordón cuneta, lo que son los desagües. Porque este es un barrio que merece ser vivido como cualquier barrio. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Somos anfitriones de los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud 2022. Del 28 de abril al 8 de mayo, Rosario recibirá 2.500 atletas de 14 a 18 años de 15 países, que participarán en 26 deportes durante 11 días de competencia. Nuestro Parque Independencia se transformará en el parque único suramericano para vibrar en el Fan Fest junto a 1 millón de visitantes. Somos parte de un evento extraordinario que vestirá las calles con los colores de nuestro continente. El deporte suramericano late en Rosario. Bienvenidos. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango. Tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. Muy bien, sí, estaba mirando el celu. ¿Qué? Estaba mirando el celu para ver si Diego Giuliano, que te comprometiste, mirá lo que te digo, te miro a la cámara y te digo, Diego Giuliano. Bueno, el secretario de Transporte... en una cartera muy importante, ¿no? Sí, como sí. es la de transporte a nivel nacional, que bueno, que obviamente tiene su correlato acá en Rosario, en Santa Fe, mira, en la es un tema provincia. interesante porque en realidad es un lugar fuerte políticamente, ¿no? Del por hacer y más para que hayan elegido un santafesino está muy bien, porque viste que Santa Fe no tiene todo el lobby tal vez o toda la presencia de lo que una provincia como esta merece, no de ahora, de siempre. Sí, vienen hace mucho tiempo. Bueno, la idea con Giuliano era justamente hablar de todos estos temas, no sé qué le habrá pasado, capaz que sé que hoy estuvo en la capital santafesina, sí. Estuvo reunido con el intendente santafesino por temas que también por el atañen a circunvalar Rosario. Santa Fe me dicen, ¿no? Sí, tiene que ver con la obra pública y obviamente Jatón aprovechó para decir el tema de los subsidios, ¿no? Porque hay una posibilidad de que le quiten una parte de la torta a Cava, pero eso no sé si alcanza para todo un sistema que tiene un boleto muy atrasado, ¿no? Claro. Obviamente hay que ir con subsidios. En Rosario hay una empresa que está con muchos problemas, que no está cumpliendo, que es Cacique, bueno, ¿no? que es Cacique, sí. Hoy hablabas, o ayer hablaba con la concejal Teiza, sí. que ella asumió en lugar de Tonioli y sigue con esa impronta del Observatorio del Transporte. Sí. Bueno, refleja algo muy interesante, que ahora ya ellos bimestralmente creo que manejan y chequean y demás, ¿no? El intendente Hapkin se comprometió, cuando hizo la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo, a volver a poner más unidades en la calle y demás.
La concejala viene reclamando que se termine con la ley de emergencia de transporte. La propia ley, es una ordenanza acá en el Consejo. La ordenanza dice que hasta que no estén el 90% de los vehículos en la calle, sigue la emergencia. Eso faculta al intendente a tomar una serie de medidas, como aquella fusión que, bueno, que no anduvo. De las líneas. De las líneas. Bueno, son políticas que a veces se aciertan y a veces no. Ahora, el tema de la empresa El Cacique, El Cacique, Mendocina, está muy complicada, parece ser que le han dicho al intendente, bueno, acá está, ¿no? Es más, había hecho reserva de unidades que devolvió. Que volvieron a las concesionarias. Entonces, estamos en el tema del transporte, estamos en un problema serio. Frecuencia, por ejemplo. Yo honestamente no soy consumidora de colectivos, porque mis trabajos están cercanos y tengo un auto, o sea, debo decir eso. Pero sí, estoy rodeada de gente que anda en colectivo todo el día. Y hay un problema serio, ¿cuál es la frecuencia? Y ni hablar de la noche. La noche es el problema principal. Y a veces, bueno, por esta falta de frecuencias, los colectivos que pasan llenos, que no te suben porque están a tope. Y en época de pandemia, si bien se ha aflojado un poco, pero igual. Bueno, ¿no? Eso con respecto al transporte y a nivel nacional, si bien eso es cierto que el presidente Fernández ha equilibrado dentro de todo la diferencia un poco más, no es equilibrio es otra cosa, pero digamos, ha volcado un poco la balanza a favor. Acercado a las partes del interior. Porque antes, miren, la gente de la Cámara de Transporte tenía una imagen que valía por 1000 palabras. Era un colectivo, ¿no? En donde está el chofer y acá todos los pasajeros. Esta partecita era el subsidio que tenía el interior. Todo esto, no. La misma imagen al revés, es decir, salvo el chofer, ponele, todo el resto tenía subsidio el AMBA, no es solamente capital. Bueno, ese es un tema para seguir tratando de parte del área de transporte. Claro, y que aparte con el aumento de los combustibles, imagino que eso, bueno, ya están saltando los taxistas también, ¿no? Pidiendo que la bajada de bandera tenga un aumento que es muy importante, lo que seguramente hará que gente, al menos al principio, se baje. Después hasta uno se acostumbra a los precios altos. Bueno, vuelve al... Pero tiene mucha incidencia, porque, por ejemplo, vos lo necesitas para una enfermedad, obviamente, qué sé yo. A veces lo necesitas porque llegás ajustado o no querés ver el presentismo en tu trabajo. Pero todo también tiene un límite, porque el bolsillo no es chicle. Al contrario, el bolsillo cada vez se reduce más. Bueno, lo estamos sufriendo con la gran inflación, lo decía de Mendiguren, en el tema de alimentos, ¿no? El alimento es lo que más golpea a las familias con menos recursos, es lo último que uno aleja, obviamente, es necesario. Esta mañana, ¿qué me decía en la radio la gente de la Cámara de Supermercados? Que no solo ha habido una retracción en el consumo, en la cantidad, en la calidad, sino también en la cantidad. Porque vos decís, bueno, no, está bien, no me gusta esto. No es que no me gusta, no me alcanza para esta marca, esta primera marca, compró la segunda, la tercera línea. Cuchuflito, diría la presidenta. Claro, lo que fuere. Pero ahora también hay un retroceso en la cantidad. Claro. Otro de los datos que quería compartir en este picadito que estamos haciendo, porque a vos, Juliano, mirá lo que te digo. Nos haces hablar. Nos haces hablar, Julianito. Hablando sin saber, ¿te acordás? Bueno, para eso somos profesionales. No, lógico. Hablando también sobre el famoso tema del PAN y el tema del fondo. No alcancé a preguntarle a de Mendiguren, pero creo que su banco, el banco del Fideicomiso Vice, va a ser el encargado de este fideicomiso por el tema del trigo. Ahora, ¿qué me decía Jorge Vitantonio en el día de hoy? Se ha reducido también el consumo de pan. Hoy Feletti les pegó a los panaderos. Sí. Hace más o menos 10, 12 años, los argentinos consumíamos per cápita y anualmente 90 kilos de pan. Hoy está en 70.
Es decir, hasta eso se ha reducido. Estamos muy complicados. Claro, yo lo escuchaba de Mendiguren y coincido que hay números macros de la economía argentina que están muy bien, muy bien, incluso teniendo en cuenta de pandemia, guerra, etcétera, etcétera. Pero eso no llega precisamente no baja al consumidor, ¿no? Es bueno, un tema muy alentador, que lo decía de entradita nomás hoy, es que ha bajado la desocupación. O sea, llegar a un 7% de desocupación no es lo ideal. Es una de las mejores noticias que ha tenido el presidente en mucho tiempo. En mucho tiempo, es una de las mejores noticias. Eso y poder acordar con el fondo creo que son dos cosas muy importantes. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo falta? Y está haciendo falta un plan, está haciendo falta un proyecto. Yo, a propósito de que mañana... memoramos los 46 años de aquel trágico golpe militar, pensaba en lo siguiente, me acordaba de aquel 83, ¿no? Donde todos salimos a la calle con Alfonsín, más allá de haberlo votado o no haberlo votado. Fue una alegría generalizada. Todos sentíamos que habíamos recuperado lo que era nuestro, la democracia. Fuimos felices en el peor de los momentos, en el sentido, porque todavía los militares estaban muy fuertes, veníamos de una guerra, veníamos con, serias dificultades. Ahora, estábamos felices. La democracia fue sinónimo de felicidad. ¿Y qué advierto a 46 años? Que pasa el tiempo y nos entristecemos. La democracia ya no es sinónimo de esa alegría, que creo que el gran desafío de la política es trabajar sobre eso. De Mendiguren hablaba, decía, la política no nos está enamorando, la política no... Julio Bárbaro siempre hablaba de eso, ¿no? La política que no enamora. Y creo que la política debe recuperar ese terreno. ¿Y con qué? Con cosas concretas. Porque hay un desánimo, hay un decir, veía una encuesta, Marcos, hoy, que habla sobre, la pregunta era, ¿quién cree usted va a poder con la inflación? O sea, la coalición gobernante, la coalición opositora. ¿Sabes la respuesta? Mayoritaria, pero mayoritaria muy alta. Nadie. Eso es sobre lo que hay que trabajar. Argentina debe tener, humildemente, ¿no? De las políticas que están haciendo ahora, para mí tienen que ir para el otro lado. Para mí tienen que ir lo que planteó Perotti en esto. El gobernador estuvo bien cuando dice, no es con más impuestos, es incentivando la producción, es quitándole el peso, dándole un horizonte, mostrando un camino. De Mendiguren decían lo que se vendió y los créditos que se otorgaron en la Expo Chacra. Y él, justa razón, un hombre que además conoce de esto, empresario, eso dice, nadie invierte donde no confía. Es verdad, pero si después sale Feletti a decir las cosas que dijo hoy, me parece muy amorenizado. Pero ¿querés que te diga una cosa, Marcos? Yo creo que el mapamundi de ellos hoy es la interna, porque le terminó agradeciendo, gracias Julián Domínguez que pusiste 2 puntos de retención. Todos sabemos que el ministro no quería. No quería. Para nada, y no sé si se quedó, se va o lo que fuere, pero digamos, no era lo que le dijo en Expo Chacra y no es su convencimiento. Es más, el otro día en una conferencia de prensa hasta omitió, tuvo que un asesor decirle, ¿por qué no? Que había un punto de retención para el biodiesel. Lo tenía negado. Claro. Bueno, entonces me parece que esto obedece a una cuestión interna, pero lo vivimos todos. Un detalle no menor, Marcos, y para no irnos del tema transporte. Dieguito, no te perdonamos. Por si recién llega a la tele, porque Diego Giuliano se había comprometido. Una agenda muy... No, pobre. Se lo decimos además con todo cariño, pero sabemos, es el número 2 del Ministerio de Transporte. Sí. Bueno, que varios temas tienen. Fíjate que se cayó la licitación de la hidrovía, esto del transporte, el circunvalar, el tren que se está necesitando
como suplemento, ¿no? Y como conector de todo el gran Rosario. Macri que le quiere cerrar aerolíneas. Macri que le quiere cerrar aerolíneas. No, pero es todo un tema. Es todo un tema. Yo decía que como complemento de esto, Marcos, hablaba con, el lunes creo que fue, con Sacia. Sergio Sacia es el titular de la Unión Ferroviaria y a su vez es el nuevo presidente, el año pasado, hombre, de la CAT. Más del norte de Santa Fe, claro, ¿no? Centro norte, me parece, sí, ¿no? Sí. No me acuerdo ahora, pero es cerquita de Santa Fe al norte, donde están los ferrocarriles. Laguna Paiva, por ahí. Sí, ahí cerquita de Santa Fe. Bueno, ahí es oriundo él y hombre del ferrocarril. ¿Qué está trabajando junto con la CAT y con las universidades, con los ministerios? Lo que se necesita como complemento de lo que de Mendiguren también hablaba, que era la ley del Consejo, la ley para el sector agroexportador. Bueno, ¿qué se necesita? Una ley federal de transporte. ¿Qué implica esto? Y implica saber abaratar costos, implica poder conjuntamente ser más competitivos. Me daba un dato, Marcos, que mira que estuvimos, porque vos me acompañaste, estuvimos una etapa muy cercana en el puerto, y yo no recordaba esto. Los barcos, bueno, primero y principal que los barcos que hoy vemos en nuestro Paraná, anda a descubrir una bandera argentina. Sí. Si sos mago. ¿Por qué? Porque solo el 4%. Sí. Los otros están charteados, o sea, con bandera extranjera. Y se le ve la pintura roja porque van casi vacíos. Bueno, también, ¿no? Pero el dato que yo no sabía no era este, sino el que sigue. Yo no lo sabía, sinceramente. Que encima tienen subsidio al gasoil, subsidio al combustible, cosa que no tienen los nuestros. Es decir, nuestra industria naval está para abajo. Sí. No tenemos en nuestros ríos los barcos con nuestra bandera. Y a los que son extranjeros encima les subsidiamos el combustible. La verdad. Me parece que Argentina necesita ser repensada. Hablábamos también del tema energético. Bien, el sábado conversábamos con un especialista en la materia, el doctor Raúl Bertero. ¿Qué nos decía el doctor Bertero? Este año, al sábado al menos, no sé hoy cómo está el tema de la guerra, pero al sábado Argentina va a tener que importar gas por $5.000 millones. Tenemos el gasoducto, creo que es el Néstor Kirchner 2, o el que sale desde Neuquén, va hasta Bahía Blanca y llega a Buenos Aires. Bueno, ese gasoducto, su construcción representa $1.500 millones. Es decir, con un año que pagamos gas afuera, haríamos casi tres. Bueno, entonces, ¿a cómo dé lugar hay que hacer ese gasoducto? Porque además, no solo para abastecernos a nosotros, sino también para exportar. Entonces... Porque el recurso está. El recurso está. Y hay que usarlo antes de que no se pueda usar más. Que es vaca muerta, ¿no? El petróleo... Bueno, y vos tocaste el tema de vaca muerta. Aún en estas condiciones, vaca muerta ya está produciendo a un costo de un 50% menos que Estados Unidos. Por eso, cuando uno habla de la potencialidad de Argentina, no estamos hablando con datos en la mano. Totalmente. Estamos hablando de una manera imaginaria o quimérica. Y esto, por ejemplo, estos datos, que insisto, este 7% de la desocupación que ha bajado, que ha remitido, significa que con políticas que no entorpezcan, la producción va, el comercio va y se va recuperando mano de obra. Claro, lo ideal es que esa mano de obra que se ha recuperado no sea una mano de obra que automáticamente entre en línea de pobreza, o sea, que tenga, y que esté dentro de los valores que pueda, bueno... Que los salarios no sean... Claro, que los salarios no caigan automáticamente con los descuentos, como en muchos trabajos pasa, en la línea de la pobreza. Y yo por creo supuesto, que con esta inflación galopante,
que son pasos, ¿no? Primero es tener el trabajo, no estoy diciendo a como de lugar, estoy diciendo tener un trabajo y a partir de ahí, bueno, ir avanzando sobre la dignidad del que trabaja y su salario. Y como bien vos decís y todo el mundo dice, el principal problema, Marcos, que tenemos es la inflación. Sí, que se combate, me parece a mí, con recetas que no dieron resultado. Por allí el senador Juntos por el Cambio del Radicalismo nos decía el sábado, el senador Escarpín, que él cree que tal vez inicialmente puedan llegar a dar un resultado, pero después no, es más de pero lo mismo. Lo que pasa es que hoy Feletti anuncia un control o unos nuevos precios máximos o precios cuidados, pero con una fecha a 15 días. En realidad y que después, obviamente, cuando pasen los 15 días te van a obligar a retrotraer, como ahora obligaron a retrotraer no sé si entendí bien, Marcos. Lo que me parece que dijo Feletti es que le da tiempo hasta ahora, el 7 creo que es, a retrotraer al 10 de marzo, porque hay algunos precios que han aumentado más de un 20 y pico %. Entiendo eso, no es que a partir del 10 le van a poner precios máximos, no, que los precios deben ser los que eran al 7 de marzo, ¿no? Claro, marzo, más o menos. Marzo. Eso es lo que me parece. Bueno, otro tema es la carencia de inspectores que tiene la Secretaría de Comercio, ¿no? Hay poca gente para el control de esos precios, que ahora se van a estirar hacia los comercios de cercanía, que son los más difíciles de controlar. Donde hoy escuchaba que un par de años atrás, o un año atrás, la diferencia entre ese comercio de cercanía, el almacén, el supermercado de origen oriental, o los chinos como lo conocemos, era un 35%. O sea, vos ibas a un súper, o a un gran súper, y tenías la mercadería un 35% más barato. Hoy eso subió a un 50%. ¿Ah, sí? O sea, hay un 50% y la diferencia es muy grande. Claro. Bueno, pero por otra parte, hoy me decía la gente de la Cámara de Supermercados que ellos quieren sentarse a esa mesa y no lo sientan a la mesa de los grandes supermercados nacionales o internacionales. Claro, no lo sientan. Sí. Sí lo siente el gobierno de la provincia de Santa Fe. Dicen que vienen trabajando bien allí sobre los precios santafesinos, ¿no? Yo te corté, no sé con qué... que como ya nos quedan 2 o 3 minutitos, no quería dejar de mencionar algo que tiene que ver con lo que pasó ayer en la Unión Obrera Metalúrgica. La Unión Obrera Metalúrgica ayer se dio sus autoridades y muy interesante el proceso, muy interesante. Antonio Caló, que iba a ser, fue el sucesor de Lorenzo Miguel, es decir, la Unión Obrera Metalúrgica creo que en sus 70 años es la primera vez que no tiene, ahora su secretario general es Furlan, un hombre de Zárate Campana, secretario general allí, es la primera vez que me parece que no tiene un secretario general que no es de Capital Federal. ¿Qué pasó? Según me cuentan, esta rebelión que surgió de las seccionales del interior contra Antonio Caló, tiene que ver, algunos dicen con la política, pero en el fondo me parece que no. Me parece que es un desentendimiento de necesidades de las seccionales del interior. Una cosa tan parecida con la política, ¿no? Que a veces decimos de la general. Por ejemplo, el caso de Rosario. Y tuvo Antonio Donelo un rol preponderante. Es más, según mi información, le ofrecieron ser el adjunto de Furlan y él prefirió quedarse a cargo de todo lo que tiene que ver con la obra social. ¿Por qué? Porque su realidad hoy acá, en Rosario, es esa. Se necesita encontrar un apoyo más grande, revertir la situación de la obra social de los metalúrgicos que no viene funcionando como debe. Entonces, él se lo había planteado a Caló, y como tantos otros que plantearon otras cosas, y bueno, quedó en el camino el planteo. Así fue como el interior formó una lista, Caló hizo el poroteo, vio que no le daba, y entonces, ¿qué hizo? Lista única, creo que quedó dentro de la lista única, pero bueno, con esta situación que no es menor. Y un tema más del gremialismo. Hay que ver en esto cómo termina. Luis Barrionuevo intervino, el secretario a nivel nacional de la Federación de los Gastronómicos, en disputa muy, muy grande con Dante Camaño. Dante Camaño fue hasta no hace mucho
cuñado. Cuñado, sí, Luis hermano Nuevo, de Graciela Camaño. Un enfrentamiento muy grande hubo ya en diciembre. Finalmente ayer que decidió Luis Barrio Nuevo intervenir la seccional capital, es una seccional fuerte. Muy fuerte. Bueno, hasta ahora están... Y económicamente muy fuerte. Y económicamente muy fuerte. Hasta ahora no se sabe si finalmente pudo poner el interventor o no. No tengo la información de hoy. Pero bueno, son los dos temas gremiales que hay que seguir con atención. El 24 de marzo del 76 fue una bisagra. El de mañana, el 24 de marzo del 2022, políticamente puede parecer como al menos en el oficialismo, algo, sí, una bisagra. En el oficialismo por allí se espera que pueda haber alguna... ¿Voz disidente? Digamos, fuertes demandas, discursos. Todavía no se sabe si la vicepresidenta va a estar en el acto o no. Ella lo resuelve muy a último momento. Pero hasta algunos pensaban, hablaban o decían que podría la Cámpora especialmente aislarse del gobierno. Para mí no va a llegar la sangre al río, para mí. Pero bueno, habrá que verlo. Hoy hubo una señal del presidente en un acto en Paraná mencionando que esa escuela se había creado en época de Cristina, o gracias a Cristina, pidió un aplauso para ella. Son señales de bajar un poco, porque evidentemente la situación no está fácil, ¿no? Lo único que digo, y con esto ya nos estamos yendo, todos tenemos el recuerdo de aquel 24 de marzo espantoso. Recuerdo aquel comunicado, ¿se acordás? Comunicado número uno. Sí. Era una Argentina distinta y gracias a Dios vino el nunca más. Gracias a Dios. Y en él a todos los actores que consiguieron que Argentina vuelva a respirar la libertad de la democracia. Fuimos todos muy felices con eso. Ahora es un poco responsabilidad de todos volver a reconquistar la felicidad, la alegría, pero para eso la política tiene que ponerse los pantalones largos y estar a la altura de las circunstancias. Nos encontramos el próximo miércoles. Muchas gracias. Sí, nos ha dirigido Alejandro Bofelli, la cámara de Alejandro Ansaldi, sonido Nelson Busto, la producción de Liliana Dal Bosco, el miércoles a las 19 aquí en el Regional. Así es. Muchas gracias, nos estamos yendo.